Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotat besivanu leyot or legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a Encuentro con Yeshua, a la reunión de Havdalah, de encuentro de entrega del Shabbat. Hoy nos toca estudiar la porción número 35, que lleva por título Naso. Y Naso empieza la lectura en el capítulo 4, versículo 21 del libro de Números, Bamidbar, hasta el capítulo 7, versículo 89. La porción profética de esta porción está en Jueces, el capítulo 13, y del Pacto Renovado de Brit Hadashah vamos a tocar temas, versículos referidos a Yohanan, Hechos y algunos otros más. Dicho esto, vámonos a la palabra del Señor. Naso, mis amados, Bamidbar, así se llama este libro, por contener un relato en el desierto de la enumeración y la colocación del pueblo del Eterno en ese entonces. La primera parte, en los capítulos del 1 al 11, parece ser un suplemento de Levítico, ¿ya? Pues se ocupa en relatar el nombramiento de los levitas a los oficios sagrados. ¿Okay? Naso significa levanta, como una referencia al versículo, al pasuk que dice: levanta la cabeza de los hijos de Gerson por sus casas paternas, según sus familias. ¿Okay? Eso está en el versículo 4, capítulo 4, versículo 22. Levantar la cabeza es una forma idiomática en el hebreo para expresar nuestro concepto de hacer un censo. En otras palabras, cuenta la gente, específicamente las que conforman las familias de los levitas, que tendrán la responsabilidad directa de atender los asuntos del tabernáculo cuando éste se ha movido de un lugar a otro. El contenido de esta porción, en Naso, la podemos resumir de esta manera. Primero, un recuento de Gerson y Merari en la asignación de sus trabajos. 2, la limpieza del campamento. 3, vamos a ver las leyes de restitución. 4, las leyes de los celos. 5, leyes del nazareo. 6, vamos a tocar un tema muy importante que es la bendición arónica, y después dar voluntariamente. Es interesante que al ir describiendo cada uno de estos temas se va desarrollando un patrón temático, mis amados, que comunica un poderoso mensaje que lo vamos a describir como reconocer el llamado de Yahweh, remover lo que no pertenece a la imagen de Yahweh, restaurar la imagen de nuestro Elohim, restaurar su nombre Kadosh, restaurar del compromiso que tenemos con él, ¿no? Y responder además con muchísimo amor. Entonces, sin mayor preámbulo, mis amados hermanos, nos vamos a ir a las Escrituras y vamos a comenzar leyendo la palabra. Ok. Bien. Vamos a comenzar leyendo los versículos 21 al 23. Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: toma un censo de los hijos de Gerson, también por clanes y familias. Cuenta todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, todos los que formarán el cuerpo que hace el trabajo de servir en el Mishkan del testimonio. Recordemos acá, mis hermanos, el sacerdocio comenzaba a los 30 años, ¿okay? La edad de Yeshua al comenzar su ministerio. Vamos a leer el versículo 24.
Las familias de Gerson serán responsables sirviendo para transportar cargas. Ellos llevarán las cortinas del testimonio, del tabernáculo del testimonio, su cubierta, la cubierta de piel fina sobre ella, la pantalla para la entrada del Mishkan del testimonio, los tapices para el patio y la pantalla para la entrada al patio junto al Mishkan, alrededor del altar, junto con las cuerdas y todos los utensilios que ellos necesitan para su servicio, y ellos harán el trabajo relacionado con estas cosas. Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo del clan de Gerson, transportando las cargas y sirviendo y asignándoles lo que cada uno cargará. Así como la familia de Gerson servirá en el Mishkan del testimonio, y ellos estarán bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. Entonces acá vemos que el capítulo 4 comienza con la instrucción detallada de la labor de cada uno de los grupos de levitas dirigidos por Aarón y Moisés. ¿De qué nos habla esta instrucción? Hace referencia sin duda a que Israel es un cuerpo donde cada uno tiene su propia función. Efesios, vamos a ir a Efesios un momento. Efesios capítulo 4, versículo 4 hasta el 7 dice: hay un cuerpo, pueblo, y un ruaj, así como cuando fueron llamados a una misma esperanza. Y hay un Adón, una emuná, una inmersión, y un solo Elohim, el Padre de todos, quien gobierna sobre todos, obra por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido dada misericordia conforme a la medida del don del Mashiach. Entonces, mis amados, Israel es un pueblo situado alrededor del único Dios verdadero, del único Elohim, Yahweh, cada cual con una función específica. Veamos Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Y nos dice, vamos a leer hasta 31. Ahora bien, ustedes unidos constituyen el cuerpo del Mashiach, e individualmente son miembros de él. Y Adonai ha puesto en la asamblea mesiánica, primero emisarios, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después los que hacen sanidades, los que tienen la habilidad de ayudar, aquellos en la administración y los que hablan diferentes lenguas. No todos son emisarios, ¿correcto? No todos son profetas, ¿correcto? O maestros, o hacedores de milagros. No, todos tienen don de sanidad. No todos hablan en lenguas. No todos interpretan. O si lo hacen, busquen con anhelo los mejores dones. Pero ahora les mostraré el mejor de todos. ¿Ok? ¿Quién reparte las tareas, mis amados? El que reparte las tareas es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de verdad de nuestro Abba, que reparte los dones como Él quiere. Vamos a ir a 1 Corintios 12, 11 de nuevo. Miren lo que dice. Y el mismo Ruach está efectuando estas cosas, distribuyendo a cada persona como Él quiere escoger. Interesante, ¿no? De la misma manera, mis amados, el Todopoderoso instruyó a los levitas de Coat y Merari acerca de las funciones específicas en el santuario. ¿Ok? Un Elohim, quien era Yahweh, un Señor y Mesías, Yeshua, un Espíritu, el Ruach HaKodesh, un pueblo, Israel, una esperanza, la tierra prometida. Entonces, interesante, ¿no? Tenemos que empezar a descubrir cuál es nuestra función dentro de esto. Volvamos a Números y vamos a ver la pureza en el campo a causa del Eterno. Volvemos a la Torah y vamos a ir a Números, a Bamidbar 5:1. Y nos dice, vamos a leer hasta el 4. Habló Adonai a Moisés diciendo: ordena a los hijos de Israel que echen del campamento a todos con zarat,
con lepra, ¿no? Todos con un flujo y cualquiera que esté inmundo a causa de tocar un cadáver. Ambos, varones y hembras, echarán, ponlos fuera del campamento para que ellos no profanen su campamento, donde yo habito entre ustedes. Los hijos de Israel hicieron esto y los pusieron fuera del campamento. Los hijos de Israel hicieron lo que Adonai había dicho a Moisés. Entonces, muy importante ver que el campamento en el cual yo habito, dice Yahweh, ¿no? Es bien bonito eso. Vimos en la parashá Tzarat anteriormente que la lepra era un símbolo de pecado. Era una aflicción que venía a Israel como consecuencia del pecado. Cuando un israelita era diagnosticado con Tzarat, debía ser expulsado del campamento. Recuerdan que hemos estudiado eso. Y solo fuera de él podía ser sanado. Es muy importante saber que había dos rituales de sanidad de lepra o de Tzarat. El primero se llevaba a cabo fuera del campamento, donde el afectado se encontraba separado, y el segundo se realizaba cuando era readmitido en el santuario y en su casa. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Elohim aquí? El mensaje es que nuestro Abacadosh, el Todopoderoso, habita en medio de su pueblo. En su presencia debe haber santidad. Mis amados, la desobediencia, el pecado son inaceptables en su presencia. La persona debe ser retirada de la congregación hasta que, con verdadero arrepentimiento, haya abandonado el pecado. Entonces realizará el ritual del regreso y podrá de nuevo ser contado como israelita en el campamento. Amados hermanos, estamos tan lejos del pensamiento del Todopoderoso. Hoy una supuesta misericordia sustituyó la omnisciencia del Eterno. Por un lado, menospreciamos la instrucción del Todopoderoso y por otro lado, toleramos toda clase de pecado con el argumento de la gracia y el amor. Entonces no será hora de revisar nuestras vidas, de revisar nuestras posiciones respecto a lo que vemos, a lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad. Si queremos, mis amados, habitar delante de Yahweh, tenemos que vivir vidas en santidad. No hay otra opción, no hay otra opción. La separación, mis amados, depende de la causa del problema. El leproso dependía de su arrepentimiento, de su teshuvah. Recordemos que Yeshua es el cumplimiento del ritual de las dos avecillas que restauraban al pecador. ¿Es verdad? Después el israelita, limpio de su lepra, habiendo realizado los rituales ordenados, cambiando sus ropas y haber sido lavado con agua, con esa agua viva de que habla Ezequiel 36, para quitarse de toda inmundicia, guardando los mandamientos de nuestro Abacadosh y bajo la autoridad única de él. Solamente así entrará en su santuario para siempre. Quien presentaba, por ejemplo, un flujo de semen, debía separarse del campamento de acuerdo al tipo de flujo que presentara. Dice la Torá que si era por una afección de una transmisión sexual como la gonorrea, por ejemplo, que se dice sav o sub en hebreo, debía ser tratado fuera del campamento hasta el momento de ser declarado sano. 8 días después podía regresar. ¿Bien? Si el flujo era por una emisión de flujo normal de semen, dice, por ejemplo, una emisión nocturna o cuando tenía relaciones, solo sería impuro hasta la noche. El campamento en el cual yo habito, dice Yahweh, es donde habita su gloria. Eso es algo muy, muy importante, mis amados. Versículo 5 dice, vamos a leer hasta el 10. Y habló Adonai a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona y así rompa la fe con Adonai, él incurre en culpa. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa.
añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. Pero si la persona no tiene pariente a quien la restitución se debe hacer por la culpa, entonces lo que es dado por la restitución por la culpa pertenecerá a Adonai. Esto es, al Cohen, al sacerdote, aparte del carnero de expiación por medio del cual se le hace la expiación a él. Seguimos. Toda contribución cual los hijos de Israel dedican y presentan al sacerdote pertenecerá a él. Cualquier cosa que un individuo dedique será de él para distribuir entre los sacerdotes, pero lo que la persona da al Cohen pertenecerá a él. Acá vemos una importante enseñanza, y es que el arrepentimiento no consiste, mis amados, solamente en volver nuestro camino al camino del Eterno, o sea, nuestra Teshuvá, y pedir perdón al Padre. La idea es que tenemos que restituir a quien hemos ofendido. Elohim, hermanos amados, nos llama a restituir a quien hemos ofendido o dañado como consecuencia de nuestras acciones. Ahora, ¿cómo podemos restituir? Debemos devolver aún más de lo tomado, es decir, la quinta parte más. Si no es cuantificable el daño, de alguna manera debe presentarse esa restitución. Si no está la persona ofendida, un familiar puede ser restituido. Y a falta de este, también la restitución debe ser llevada delante de Elohim. Y el diezmo o la ofrenda serán del sacerdote, como acabamos de leer. ¿Qué nos enseña entonces Elohim? Que ser pecador trae consecuencias. Dar es lo más difícil, mis amados. Así que mediante la restitución nos enseña a no dañar a los demás. Tristemente hoy hemos perdido tanto el concepto y la conciencia de daño a otros, que por razones sin sentido se dejan hijos abandonados, se destruyen familias y vidas, se toma lo ajeno, se engaña, se publican interpretaciones de la misma escritura a antojo, hay copias ilegales, es decir, muchas cosas. Nos hemos endurecido hasta un punto que ya ni siquiera podemos entender y nos parece todo normal. Pero entonces Elohim, hay que pedirle que nos dé un corazón sensible para cuidar de agradarle hasta con nuestro pensamiento, mis amados. ¿Ok? Torah sobre los celos. Vamos a empezar a ver una ley que está en una ley en la Torah, que es la ley de los celos, ¿no? Y también llamada de las aguas amargas. Esta es una enseñanza que toca directamente, mis amados, a nuestras vidas. Empezamos a leer el versículo 11 del capítulo 5. Y dice: y habló Adonai a Moisés diciendo: dile a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a él, esto es, si otro hombre va a la cama con ella, perdón un segundito, se me ha movido. Nuevamente el 3. Esto es, si otro hombre va a la cama con ella sin el conocimiento de su esposo, así se convierte en impura secretamente y no hay testigo contra ella y ella no fue sorprendida en el acto. Entonces, si un ruaj de celos viene sobre él, sobre el marido, y él está celoso de su esposa y ella ha cometido impureza, o si un ruaj de celos viene sobre él y él está celoso de su esposa y ella no ha cometido impureza, él la traerá, dice, al sacerdote, la traerá al Cohen junto con la ofrenda por ella, 2 cuartos de harina de cebada, en la cual no se ha derramado aceite de oliva ni incienso, porque es una ofrenda de grano por celos, una ofrenda de grano para recordatorio, para traer a la mente la culpa. ¿Okay? Van a leer ustedes el capítulo 5 del 12 al 31. ¿Ya? Van a continuar ustedes la lectura. Entonces, acá podemos resumir el proceso y el misbot, el mandamiento de nuestro Abba. Y es que, analizando estos versículos, vemos que si un hombre sospecha que su mujer le fue infiel, pero no tiene testigos, dice, traerá a la mujer al sacerdote, trayendo con ella una ofrenda de pecado. El sacerdote presentará la mujer delante de Elohim,
Tomará agua limpia en un vaso de barro, y pondrá en ella polvo del tabernáculo. La mujer se parará delante de Elohim y les hará rapada su cabeza o suelto su cabello. Es decir, esa es una simbología que fue descubierta para humillación, ¿no? Y pondrá en sus manos la ofrenda. El sacerdote tendrá en la mano, esto es importante, las aguas amargas que traen maldición. ¿Okay? El sacerdote le va a decir: si eres inocente, serás libre de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si eres culpable, tu muslo se caerá, tu vientre se hinchará y será oprobio delante del pueblo. La mujer debía responder: amén, amén. Pues es importante que lean los siguientes versículos ustedes. El sacerdote entonces escribirá, dice, las maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y las dará a beber a la mujer. Luego tomará la ofrenda y la mecerá delante de Elohim. Otra parte la quemará en el altar y de nuevo le dará las aguas. Esto es interesante. Si es culpable, va a sufrir las consecuencias. Pero si es inocente, será libre y además va a ser fecunda. Qué cosa interesante, ¿no? Se va a embarazar. Al leer el mandamiento por primera vez o sin la revelación de nuestro Mashiach, es un mandamiento que hasta parecería controversial, ¿verdad? Inclusive para el pensamiento judío. ¿Qué nos estaba diciendo entonces Elohim? ¿Cómo podemos entender este misbot, este mandamiento? La mujer adúltera, mis amados, o sospechosa al menos, representa a Eretz Israel, a Israel. El esposo celoso, el Eterno lo advirtió en Éxodo 34:14, que dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Entonces la mujer Israel debía pasar la prueba delante de Elohim. Tenía que tomar las aguas amargas. Si era culpable, moriría, y si era inocente, sería fecunda, se multiplicaría. Pero Yahweh, nuestro Elohim, sabía su culpabilidad. Amados, esto es hermoso. Envió a su hijo para presentar la ofrenda y cumplir este ritual establecido en la Torá, en lugar de Israel, de todos nosotros que habíamos pecado, ¿no? Que habíamos sido adúlteros, la esposa adúltera, ¿okay? ¿Por qué en este tiempo, o en ese tiempo? Porque se estaba, mis amados, sellando el nuevo pacto, y el pacto requería de una esposa digna, ¿okay? Yeshua entonces, delante de Elohim y del pueblo, ahí, cuando estaba colgado en el madero, tomó por nosotros las aguas amargas, pues éramos culpables, y él murió. Yohanan 19:29 nos dice, 29 y 30 vamos a leer. Y un recipiente estaba allí, ¿qué dice? Lleno de vinagre. Empaparon una esponja del vinagre en una rama de hisopo y se lo acercaron a la boca. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua, como estaba colgado, ¿no? Cuando tomó el vinagre, Yeshua dijo: he aquí, todo está cumplido. E inclinó su cabeza y entregó su ruaj, su espíritu. Habíamos entendido porque al tener sed le dieron vinagre en lugar de agua. Pero comprendamos, mis amados, más detalles un poco más interesantes. Yeshua fue exhibido casi desnudo delante del pueblo. Es decir, la misma humillación que sufría la mujer, que habíamos visto en las lecturas anteriores, ¿no es verdad? El polvo del templo. Recuerden que a la mujer sorprendida en adulterio, no, se les rociaba con ese polvo del tabernáculo, ¿no es verdad? Pues entonces, recuerden el pasaje donde Yeshua escribía en la tierra, en el polvo. Juan 8:6 dice, vamos a ir a Juan 8:6, vamos a ir a Yohanan 8:6, 5:6. ¿Qué pues tú dices? Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y acusarle. Pero Yeshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo.
¿ok? Jeremías 17:13 es lo que Yeshua escribió. Esperanza de Israel, oh Adonai, todos los que te han abandonado serán avergonzados. Aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Adonai, la fuente de agua viviente. Amén. Amén. Entonces, las maldiciones escritas se borraban con las aguas amargas, recuerdan, hemos leído ahorita eso, que contenían agua limpia y el polvo del templo o del tabernáculo, ¿no? Retornemos a la Torah. Vamos a ir a Bamidbar, números 5:23. Entonces miren de nuevo qué interesante. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará con el agua de la amargura. Qué cosa más hermosa, ¿no? Yeshua, mis amados, es el agua de vida. Cuando escribió en el suelo, le recordaba este pasaje, también a los judíos presentes, que además, recuerden, conocían muy bien la Torá. Entendemos ahora las palabras que dio Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas un minuto. Vamos a ir a Gálatas 3:13. Sin embargo, dice el Mashiach, nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanaj dice, maldito todo aquel que es colgado en un árbol. Entonces, ¿de cuál maldición nos redimió Yeshua? De las maldiciones contenidas en el libro, la Torá. Las maldiciones que vienen como consecuencia de nuestro pecado. Contra los transgresores. No del mandamiento que es puro y santo, de acuerdo a las palabras que dice Rab Shaul también, ¿verdad? Yeshua, al hacerse maldición por nosotros, esto es, al morir en nuestro lugar, Él tomó por nosotros las aguas amargas. Al hacerlo, borró todas las maldiciones y al resucitar nos dio la oportunidad de tener una vida nueva. Ser ahora una esposa digna y pura. Por eso, hermanos, la casa de Israel y los gentiles que creyeron en Él, somos incontables, somos fecundos y éramos libres. ¿Te dan cuenta cómo todo tiene sentido? Después del ritual, la ofrenda era mecida delante del Eterno. Yeshua se presentó delante del Padre en la fiesta de Bikurim, de los primeros frutos, meciendo la ofrenda y sangre del sacrificio. Entonces, ¿se habrá cumplido este proceso antes? En Éxodo 15:23 nos habla de que cuando Israel salió de Egipto, lo primero que encontró fue la prueba de las aguas amargas. Tenía que probar si podía no tomar las aguas, porque eran culpables. ¿Y cómo la pudieron tomar? Un madero en el agua, las endulzó y bebieron. Recuerdan, ¿no? Que puso su vara Moisés. Entonces, el madero de Yeshua, el vinagre del madero, Israel tendrá que pasar la prueba de las aguas amargas de nuevo, mis amados. Apocalipsis 8:11 nos dice, y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora, amado hermano, ¿estás preparado para la prueba? ¿O Yeshua las tomará por ti? Si ya lo neguiste, mucha gente ya lo ha negado por seguir a doctrina de hombres. Entonces, ¿podemos ser hallados irreprensibles si hacemos eso? Este es un capítulo precioso, mis amados. Es una revelación que va a cambiar nuestras vidas para de aquí en adelante, ¿no? Debemos reflexionar en eso. Vamos a volver a la Torah. ¿Números? Sí, vamos a ir a números. Número 6. 6. Número 6, 1 y 2. 1 y 2. Ok, dice, y habló
Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer que haga un voto especial, el voto del Nazir, o sea, separar, consagrar, dedicando así con pureza a Adonai. Aquí vemos un término interesante, Nazir. También se llama nazareo o nezarita, ¿ok? ¿Y qué son ellos? Son las personas que se consagran por un tiempo al Eterno. El nazareato es un llamado de Elohim para una misión especial. Vamos a ver algunos ejemplos en la Torah. Vamos a ver, anoten ustedes, yo se los voy a leer. En Jueces 13 vemos que Sansón, en ese tiempo, Israel hacía lo malo delante de los ojos de Elohim, y los filisteos los tenían cautivos. Elohim levanta a Sansón para liberarlos, y Yeshua también lo anuncia. En Jueces 13:5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Primera de Samuel 1 nos dice, vemos ahí que su madre, que se llamaba Ana, al recibir el milagro de su concepción, lo dedicó al Eterno. En el versículo 11 dice: e hizo votos, diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, el mismo Rab Shaul, apóstol Pablo, hizo un voto nazareo. Ahí vamos a ver Hechos 18:18. Shaul dice: permaneció allí por un tiempo. Entonces se despidió de los hermanos y zarpó para Siria, después de haberse cortado el cabello en Cencrea, porque había hecho voto, ¿qué dice ahí? Nazareno. Con él estaban Priscila y Aquila. Ahora, ¿por qué sabemos que era voto nazareno? Vamos a ver las condiciones de ese voto que tenían que hacer. Vamos a volver a la Torá, a Números 6:3. Estamos avanzando. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles son las condiciones? Dice: se abstendrá con pureza de vino o cualquier otro licor que pueda embriagar. No beberá vinagre de ninguna de ambas fuentes, no beberá jugo de uvas, y no comerá uvas ni pasas, para aquel tiempo, ¿no? Por el tiempo que permanezca necer, no comerá nada derivado de la vid, aun las cáscaras de uva o la cera. Por el tiempo de su voto, como nazir, no se rapará la cabeza hasta el final del tiempo, cual se ha dedicado así a Adonai. Será una persona que dice Kadosh, dejará crecer largo el pelo de su cabeza. Por el periodo del voto por el cual se ha dedicado así a Adonai, ¿no? No se acercará a un cadáver. No será inmundo por su padre, madre, hermano o hermana cuando ellos mueran, puesto que su dedicación a Adonai está sobre su cabeza. Amados, la seriedad de hacer este voto quedó consagrada también en el libro de Proverbios. ¿Ok? Vamos a ir a Proverbios. Vamos a Proverbios 20:25. ¿Qué nos dice? Es una trampa dedicar a Adonai ofrenda a la ligera y reflexionar sobre los votos después. ¿Ok? Y en Números 32, más adelante vamos a leer cuando toque la porción siguiente, lo leeremos, a ver. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, hacer un voto, mis amados, requiere del consentimiento tanto del esposo como de la esposa y de los padres en el caso de menores. Eso lo vamos a estudiar en Números 30. Retornamos a la Torá.
capítulo 6 de Números. Y vamos a leer desde el versículo 13. Entonces dice, esta es la ley para el nazareno, para el nazir. Cuando su periodo de dedicación haya terminado, será traído a la entrada del tabernáculo del testimonio, donde presentará a Adonai un cordero en su primer año, sin defecto, como ofrenda de ascensión, una cordera en su primer año, sin defecto, como ofrenda de pecado, un carnero sin defecto, como ofrendas de shalom, una cesta de matzá, hogazas hechas de harina fina mezclada con aceite de oliva, obleas sin levadura, untadas con aceite de oliva, su ofrenda de grano y ofrendas de libación. El Cohen los traerá delante de Adonai, ofrecerá su ofrenda de pecado, su ofrenda de ascensión, y su carnero como sacrificio de ofrendas, de shalom a Adonai, con la cesta de matzá. El Cohen también ofrecerá la ofrenda de grano y la ofrenda de libación, que van con la ofrenda de shalom. El nazareno, el nazir, rapará su cabeza dedicada a la entrada del Mishkan del testimonio, tomará el pelo removido de su cabeza dedicada y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de ofrendas de shalom, de paz. Cuando el carnero haya sido cocido, el Cohen tomará su espaldilla, una hogaza de matzá de la cesta y una oblea sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareno, después que él se haya rapado su cabeza que estaba dedicada. El Cohen los mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai, esto es, apartado para el Cohen, junto con el pecho para mecer y la pierna alzada. Después de eso, el nazir puede beber vino. Esta es la ley para el nazir, que hace un voto, y para su ofrenda para Adonai, porque el ser nazir, además de cualquier cosa más, para lo cual tiene suficientes medios para observar cualquier voto que él haga, lo hará conforme a la ley para el nazir. ¿Okay? Leamos el 6:22. Yahweh, y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y sus hijos, y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirán a ellos, lo que hacemos todos los viernes, Yebereja v'yishmereja, que Adonai te bendiga y te guarde. Yaer panav eleja v'juneka, que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisa panav eleja v'yasem leja shalom, que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo los bendiga. Ahora aquí vemos cosas muy interesantes. Las bendiciones de Elohim vienen al estar bajo sus alas, en obediencia, como dice Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia. Anótenlo para que lo lean después ustedes. ¿Ok? Entonces, cuando el rostro de Elohim resplandece sobre nosotros, hay salvación. Miren lo que dice el Salmo 83. Dice, oh Elohim, restáuranos, haz que tu rostro resplandezca y seremos salvos. Qué hermoso, ¿no? Tiene mucho sentido. Salmos 40, 11. Salmos 40, 11. Oh Adonai, no retengas tu compasión lejos de mí. Tu misericordia y tu verdad me han ayudado continuamente. Otro salmo hermoso, vamos a leer el 92, 1. Es bueno agradecer a Adonai y cantar alabanzas a su nombre, oh Jaelión, para proclamar en la noche acerca de tu misericordia y tu verdad en la noche. Qué cosa más hermosa. Ahora, hablando de la bendición sacerdotal, cuando nos dice que la paz, su paz esté ahí, paz significa shalom, pero ¿qué significa shalom? De acuerdo a la concordancia hebrea, significa integridad, solidez, bienestar, paz, obviamente, seguridad, bienestar en el cuerpo, bienestar en la salud, prosperidad, calma, tranquilidad, alegría,
buenas relaciones humanas con las personas y con Dios, estar en pacto, estar en paz en la guerra y también un paz como que la paz esté contigo. Qué cosa más hermosa cuando decimos Shalom, no estamos diciendo todo eso, ¿no? Te estás diciendo que tenga la paz sobre él, la paz del Señor sobre él, que esté seguro, que va a estar sano, que va a ser próspero, que va a tener tranquilidad, que va a tener muchísima alegría, va a hallar gracia entre los ojos de Elohim y también entre los ojos de los hombres, ¿no? Y va a tener paz. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Ahora, ¿quieren tener esa bendición de nuestro Abba Elohim? Amén, obvio. Es necesario, mis amados, que tomemos esa decisión, y a las personas que vean esta enseñanza por el YouTube y no conocen aún ese proceso de restauración, es momento que hablemos con ellos, mostremos este video, hablemos de esta porción de la Torá, motivemos a esas personas a regresar a su casa, a regresar al inicio, a regresar a la voluntad primigenia de nuestro Abba Kadosh, a obedecer, a conocer su Torá, a obedecerla. Y cuando más conocemos su palabra, más lo amamos, y cada vez nuestro corazón lo ama más, y nuestra alma también, y en realidad lo amamos con todo nuestro ser. ¿Okay? Continuemos con Números, capítulo 7. Vamos avanzando y vamos a ver acá las ofrendas para el Eterno. ¿Qué nos dice la Torá en este libro sobre aquello? Números 7, vamos a leer el versículo 1. Ok. Entonces dice, vamos a leer hasta el 3 primero. En el día que Moisés terminó de armar el tabernáculo, él lo ungió y lo dedicó como Kadosh. Todos sus mobiliarios y el altar con sus utensilios, después de ungirlos y dedicarlos como Kedoshim. Los príncipes de Israel, que eran los príncipes de los clanes de sus padres, hicieron una ofrenda. Estos eran los jefes tribales a cargo de aquellos contados en el censo. Ellos trajeron su ofrenda delante de Adonai: 6 vagones cubiertos y 12 bueyes, un vagón por cada 2 príncipes y por cada uno un buey, y los presentaron delante del tabernáculo. Entonces vemos, el tabernáculo está listo. Las tribus y los levitas ya estaban distribuidos. Los príncipes de las tribus traen ofrendas al rey, a Elohim, a nuestro Melech. Carros y dice bueyes que fueron repartidos entre los levitas conforme a la tarea que les fue asignada por Elohim, que era además lo que debían transportar. Entonces el versículo 4 dice: y habló Adonai a Moisés diciendo: recibe esto de ellos, será usado para el servicio en el tabernáculo del testimonio. Dáselo a los levitas, a cada uno como lo necesiten para sus labores. Así que Moisés tomó los vagones y bueyes y los dio a los levitas. Él dio 2 vagones y 4 bueyes a los hijos de Gerson, conforme a las necesidades de sus labores. 4 vagones y 8 bueyes dio a los hijos de Merari, conforme a las necesidades de sus labores, dirigidas por Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen, el sacerdote. Pero a los hijos de Kehat no les dio nada, porque sus labores incluían los artículos santos, los cuales cargaban, qué hermoso, sobre sus propios hombres. Entonces aquí vemos que los levitas, gersonitas y meraritas tenían muchos utensilios para transportar. Por eso recibieron la mayor parte de la ofrenda de los príncipes. ¿Qué era lo que llevaban los coatitas? Que no recibieron carros debido a que tenían que transportar en sus hombros. Números 4:4 nos dice que el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será dice, ser custodios de las cosas más sagradas: el arca del testimonio, la mesa de proposición, el pan perpetuo, la menorá, el altar de oro y los utensilios sagrados como braseros, paletas, tazones eran de su responsabilidad, de los hijos de Coat, y solo podían ser transportados en los hombros de los levitas, pero no los podían tocar, ni siquiera mirar.
Eran Aarón y sus hijos quienes preparaban las cosas sagradas. La mayor responsabilidad del trabajo del tabernáculo debía estar asegurada sobre los hombros de los levitas. Qué importante la función de los levitas, ¿no? Muy interesante. Tratar con la presencia de Elohim, amado, es de extrema responsabilidad. No es un juego. Entonces dice que las ofrendas se ofrecían una cada día. Y la primera ofrenda la trajo Judá. Veamos. Los príncipes trajeron la ofrenda para dedicar el altar. El día que fue ungido, los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar. Y Adonai dijo a Moisés: ellos presentarán sus ofrendas para dedicar al altar, cada jefe en su propio día. Nachshon, el hijo de Aminadab, príncipe de la tribu de los hijos de Judá, presentó su ofrenda el primer día. ¿Okay? Vamos a ir hasta el 18. Y dice, el segundo día, Natanael, el hijo de Tzuar, príncipe de la tribu. Caramba. El segundo día, Natanael, el hijo de Tzuar, príncipe de la tribu de los hijos de Isachar, presentó su ofrenda. Él ofreció, dice, un plato de plata que pesaba 130 shekels, más o menos 3¼ libras, y una jofaina de plata de 60 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, unas 3/4 de libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. 24. El tercer día, Eliab, el hijo de Elón, príncipe de la tribu de los hijos de Zebulón, presentó su ofrenda. El 30. El cuarto día fue Elitzur, el hijo de Shedeur, príncipe de la tribu de los hijos de Rubén. 36. El quinto día fue Shulumiel, el hijo de Surishadai, príncipe de la tribu de los hijos de Simeón. 42. El sexto día fue Eliasaf, el hijo de Duel, príncipe de la tribu de los hijos de Gad. El séptimo día fue Elishama, el hijo de Amihud, príncipe de la tribu de los hijos de Efraín. 54. El octavo día fue Gamliel, el hijo de Pedatsur, príncipe de la tribu de los hijos de Menashe. El 60. El noveno día fue Abidán, el hijo de Gideoni, príncipe de la tribu de los hijos de Benjamín. El 66. El décimo día fue Ahiezer, el hijo de Amishadai, príncipe de la tribu de los hijos de Dan. El 11º día fue para Pagiel, el hijo de Ográn, príncipe de la tribu de los hijos de Asher. 78. El día 12º fue Ahira, el hijo de Enán, príncipe de la tribu de los hijos de Naftali. El 84. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar, la cual fue dada por los príncipes de Israel en el día de su unción. 12 platos de plata, 12 jofainas de plata y 12 sartenes de oro. Cada plato de plata pesaba 130 shekels y cada jofaina 70 shekels. Toda la plata de las vasijas pesaba 2.400 shekels. Las 12 jofainas de oro llenas de incienso pesaban 10 shekels cada una. Todo el oro de las jofainas pesaba 120 shekels, más o menos 3 libras. Los animales de cría para la ofrenda de ascensión eran 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos en su primer año, con su ofrenda de grano. Había 12 machos cabríos para la ofrenda de pecado. Los animales de cría para el sacrificio de ofrendas de shalom, de paz, eran 24 bueyes, 60 carneros,
60 machos cabríos y 60 corderos en su primer año. Esa fue la ofrenda para dedicar el altar después que había sido ungido. El 89 dice: cuando Moisés entró en el tabernáculo del testimonio para poder hablar con Elohim, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca para el testimonio, de entre los dos querubines, y él le habló. Es decir, aquí vemos la presencia del Todopoderoso. Amén. Hermanos, ¿cuál es nuestra ofrenda al Todopoderoso? ¿Qué le estamos dando a Yahweh nuestro Elohim? ¿Qué de lo que Él ha hecho por nosotros le retornamos con agrado? ¿Qué de todo lo que Él ha ofrendado por nosotros, lo que nos ha dado, todo lo que ha puesto en nuestras manos, cuánto le retribuimos a Él? Amados hermanos, con esto hemos concluido la porción de esta semana. La recomendación de todos los Shabbats es que con los apuntes que han tomado vuelvan a leer. Es una porción muy importante, tiene mucha enseñanza para nuestras vidas. Les animo a que puedan retomar su lectura, volver a leer, y el Padre les va a hablar profundamente y mucho más individualmente a cada uno de ustedes. Que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre ustedes, que tengan una semana prosperada y en victoria, mis amados, que su shalom esté con ustedes durante toda la semana que empieza el día de hoy. Shabbat shalom y Shavua tov. Shabbat shalom.